Sigue el movimiento apoyando a la líder María Corina Machado. Ese momento cuando te llevan, que te dicen, vas para el helicoide. Después de 5 meses fue que pude volver a ver las Puertas estrellas. adentro. ¿Cómo vivió Yandir el helicoide? Muchachos, bienvenidos. Yandir lo dice, expreso político, dirigente. Y bueno, pare usted de contar el currículo que le vamos a hacer a Yandir y por supuesto secretario general del Partido Centro Democrático. Es así, es Nunca así. lo ha dejado de ser. Cuéntanos. Creo que te ratificaron otra vez, Yandir. Te ratificaron como secretario general. Decidimos cambiarle el nombre a la organización. Ahora nos llamamos Evolución Política de Centro. Híjole. Wow. Sí, después que me encontré en la libertad con eso. Lo primero que me dice la Junta de Dirección Nacional es, por supuesto que usted sigue siendo nuestro líder y nuestro secretario general, pero como usted es parte de una evolución política en Venezuela, ahora el partido lleva por nombre Evolución Política de Centro. Y bueno, aquí estamos. Excelente. Genial. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Yandir, ya tienes aproximadamente 25 días ya libres en libertad. Más o menos sí, escarcelado. Escarcelado. Para la libertad todavía no ha aplicado. Todavía no tiene libertad plena. Ya estamos en el tema. No, solicitamos el tema de la ley de amnistía, ya se está procesando. Esperamos que en los próximos días tengamos esa notificación formal. Pero mientras, bueno, aquí estamos y desde el primer día, de hecho, a las 2 horas de haberme puesto en esa libertad, en esa escarcelación, nos fuimos a acompañar a las madres que estaban en la esquina por la libertad, a seguir pidiendo por la libertad de todos nuestros hermanos que aún están detenidos. Excelente, sí, nos dimos cuenta de eso. De verdad que es genial, Yandir, que hayas tenido, pues por supuesto, en medio de todo lo que estaba pasando en ese momento, ir a apoyar, ¿no?, a las madres y a los familiares de los que estaban afuera de los centros penitenciarios en esos días. Ahora, mi pregunta es, Yandir, ¿tu medida de escarcelación implica de alguna manera que tú no puedas dar declaraciones? ¿O tú tienes de cierta manera solo restricción bajo medida de presentación? Tengo presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Hasta ahora eso es lo que dice mi medida cautelar. Y bueno, aquí estábamos, como la ley es tácita, si no está escrito no existe, ¿no? Se supone. Bueno, la de Juan Pablo no estaba escrita, pero se la aplicaron igualito. Pero fíjate que al final, gracias a Dios que Pequeño salió saltando, porque al final terminó como una escarcelación total y bueno, hoy está en libertad plena, nuestro hermano Juan Pablo luchando por ese hermoso Zulia que siempre lo ha valorado y lo ha querido tanto. Un esfuerzo enorme que hizo por Venezuela, estoy seguro que el Zulia se lo va a retribuir. Yandir, sigue el movimiento apoyando a la líder María Corina Machado 100%. Sin dudar, vamos hasta el final, como lo dijimos desde el principio y como lo dijimos incluso en la adversidad, vamos con María Corina porque creemos que es la decisión no solamente de un partido, de algún movimiento, es la decisión del pueblo venezolano que en las primarias la eligió como líder del proceso democrático y hoy nosotros como un grupo de organizaciones políticas seguimos acompañando a nuestra líder nacional y por supuesto a ese presidente quien fue electo el 28 de julio, Edmundo González Urrutia. Excelente. Ahora, Yandir, en vista de todo lo que está sucediendo, vemos cómo el panorama ha cambiado exponencialmente desde el momento de tu detención hasta ahora ya tu, de alguna manera, libertad condicionada, ¿no? Y ¿cómo fue para ti ese shock, ese cambio de lo que... ¿En qué se diferencia, muy aparte de la estructura del régimen, en la gente, me refiero? ¿Cómo sientes a tu comunidad, a las personas de tu partido, al venezolano de a pie? ¿Qué diferencia hay antes de tu detención a lo que estamos viviendo ahora? Un venezolano, a pesar de tener miedo, porque sigue con temor, es un venezolano que está dispuesto a salir adelante. Es un venezolano
que decidió vencer al miedo. Es el venezolano que hoy en día le está diciendo al miedo, es momento de que tú me tengas miedo, porque hemos decidido ser libres, y cuando Venezuela decide ser libre, definitivamente que lo es, y eso es lo que está demostrando y lo que ha venido ocurriendo, y debemos decirlo, gracias al tutelaje del gobierno de los Estados Unidos, que ha hecho un extraordinario papel en todo lo que es la reconstrucción de esa Venezuela democrática que estoy seguro pronto vamos a lograr. Hablamos En de el nombre de construcción, Dios. Yandir, disculpa, Barba, y cuando hablamos de construcción se siente que hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo se está organizando en este momento? Tú desde tu partido, con tu gente en las comunidades, ¿cómo se están organizando de cara a este escenario nuevo, ¿no? Porque sabemos que estuviste muchísimo tiempo, y ya me gustaría también hablar de tu caso, pero durante todo este tiempo estuviste inactivo, ahora te reincorporas a la sociedad. ¿Cómo se está moviendo la gente, ¿no? A tu alrededor. Bueno, esos 7 meses fueron 7 meses de mucho pensamiento, ¿no? Fueron 7 meses de acumular mucha experiencia, además de conversación con muchas personas valiosas que aún continúan allí y que me permitieron tener una visión distinta del país, más allá de la que conozco de acuerdo a mi viaje por toda la geografía venezolana, pero pude conocer a unos venezolanos que tienen muchísimo tiempo encerrados, pero con una visión y una fortaleza espiritual bastante fuerte, y nos ha permitido construir nuevos proyectos. Estamos trabajando en un proyecto de educación que vamos a presentarle pronto al país, pero también estamos trabajando en un proyecto social que va a enmarcar en el fortalecimiento de la reciudadanizar el país. Tenemos que reciudadanizar Venezuela. Es tiempo de que acabemos de una vez por todas con ese tinte balurdo que nos han puesto hace tanto tiempo, de que somos pueblo y estamos ahí como borregos para que nos manden, nosotros obedecemos. Es el momento de demostrarle al mundo que el venezolano no solamente va a luchar por sus derechos, sino que va a cumplir con sus deberes como ciudadano. Va a demostrar que el venezolano es ese modelo que en algún momento fue ejemplo para el mundo y que hoy todavía, a pesar de las dificultades, podemos ver a venezolanos que hoy alcanzan grandes premios. Uno de ellos podemos decir ustedes mismos, miren, todos los días ustedes luchando a diario por salir adelante, trabajando duro desde otros países para dejar el nombre de Venezuela en alto, todos los días demostrando esos valores, son hoy una inspiración del pueblo venezolano que los ve todos los días y los escucha porque sabe que esta ventanita van a escuchar palabras coherentes de personas inteligentes, venezolanos de bien, que a pesar de la distancia nunca se han desconectado de su país. Bueno, gracias por lo que nos toca, de verdad que agradecidos también con todos los que están aquí participando y también te dan sus bendiciones, te saludan y te dan tu apoyo, pero quería preguntarte, Yandir, ya un poco más en este tema. Fuiste víctima de desaparición forzada, estuviste recluido en el helicoide, sin necesidad de revivir los malos recuerdos precisamente. Quisiera que le contaras un poco a la audiencia cómo fue para ti esta experiencia, porque creo que muchas personas, son tantos los casos, ¿no?, que se manejan que no llegamos a comprender, ¿no?, todo lo que implica para cada una de las familias y para la persona la transición de pasar a una vida, digamos, tú estuviste en la clandestinidad durante bastante tiempo antes de que fueras detenido. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso para ti? ¿Qué viviste? Como decía, fue un proceso bastante duro, ¿no? Porque estamos acostumbrados al contacto con la gente, al conversar diario con no menos de 200 personas en comunicación constante. Yo soy profesor, además de ser ingeniero, siempre he estado en contacto con la gente y defendiendo los valores. Cuando me aíslan en ese proceso que me tocó vivir, creo que la parte más dura fue no tener contacto con ninguna persona, no poder conversar con nadie, pero eso te da también la oportunidad de autoanalizarte, de crecer como persona, porque si hay algo que tienes que valorar de la soledad es que te permite reencontrarte, ¿no? Y eso me permitió poner a trabajar mi mente en muchos proyectos que no había tenido el tiempo, y no había tenido el tiempo porque, y lo decía jocosamente a algunos compañeros que logré hacer allá adentro, pero yo desde que tenía 20 años nunca había dejado de trabajar. Y nunca había dejado de trabajar porque a muy temprana edad asumí los compromisos políticos universitarios, luego el tema municipal en mi municipio San Fernando, luego llegamos al Parlamento, luego al Parlamento regional, después de allí tuvimos en todo lo que fue la construcción del partido, las campañas. Entonces
nunca había tenido 7 meses de ni siquiera poder encontrarme en tranquilidad familiar. Me permitió ver que hay que aprovechar mucho el tiempo con la familia, que hay que valorar muchísimo más esos momentos con tu madre, con tu padre, con tu hermana, con las personas que quieres. Aprendí a valorar mucho más el contacto con la noche, que muchos dirán, mira, que suena tan tonto, pero qué difícil es. Después, por lo menos yo, después de 5 meses fue que pude volver a ver las estrellas. Y aunque a algunos les parece algo tonto, fue un impacto bastante grande para mí después de 7 meses poder volver a ver el cielo oscuro y ni hablarte del sol. O sea, son temas que muchas veces no valoramos, pero cuando ves momentos como esos, empiezas a decir que la vida es significativa en cada uno de los minutos que tú vas avanzando. Entonces aprendí que es importante vivir la vida todos los días como si fuese el último día, trabajar siempre para alcanzar las metas en ese día de ser posible, porque tú no sabes si el siguiente día vas a tener una pausa sin que tú lo quieras o va a ocurrir algo que te va a frenar. Por eso hay que seguir avanzando y en eso estamos desde el primer momento que salí trabajando. Ya estoy escribiendo mi segundo libro, ya estamos trabajando en publicar el primero que logramos escribir en esos 13 meses que me tocó estar en resguardo forzado. Pero ahí estamos, ya tenemos un libro listo, pronto va a salir, se los voy a pasar a ustedes, les voy a hacer llegar uno. Y por supuesto que ya el próximo, y tienen la primicia ustedes, el próximo se va a llamar De la clandestinidad al helicoide, ya lo estamos trabajando. ¡Wow! Brutal, Yandira, brutal. Por cierto, Yandir, hoy estuve hablando con otra persona que salió en libertad del helicoide. Estaba, como que dice, antes estaba, llevaba el uno, o sea, ahí no estaba lo bueno, pues, en pocas palabras. Y yo le estaba, por más que estábamos en esa reunión ahí conversando 3 personas, uno de los que estaba ahí le dice a esta amistad, le dice, tú estabas preparado, porque tú eres un perro de guerra, seguramente cuando te metieron para allá, tú estabas listo. Y ese pana con toda la experiencia dijo, nadie nunca está listo para afrontar este tipo de cosas. Y eso es un pana con un recorrido que ya lo había tenido. Yo quiero preguntarte, Yandir, ese momento cuando te llevan, que te dicen, vas para el helicoide, te quebraste en ese momento, ¿cierto? Porque tantas cosas que habías escuchado del helicoide, me imagino que la mente tuya... No tuve tiempo de pensar en qué podía pasar conmigo porque mi preocupación por mi madre era más grande. Mi madre ha sufrido de un ACV, mi madre es una persona que sufre de la tensión, es una persona que tiene bastantes afecciones de salud y lo que pensaba en todo momento era qué estará pensando mi mamá, cómo estará ella. Yo pensaba era que a ella le podía pasar algo e inclusive llegó a pensar en algún momento, si a mí me pasa algo y termino aquí, para mi madre va a ser un golpe bastante duro, pero bueno, lo va a sobrellevar. Pero es más duro verme aquí encerrado cuando ella sabe que crió a una persona con valores y principios y que jamás en mi vida había cometido un delito. Yo nunca en la vida había pisado ni siquiera una comisaría por una riña, por un golpe, nada, nunca. Siempre fui una persona que he hecho mi vida pública tan recta como mi vida privada. Siempre, yo nunca puedo decir, nunca he dicho nada tras bastidores que no pueda decir abiertamente delante de cualquier persona, porque creo fielmente que un país comienza a ser grande cuando sus funcionarios, sus ciudadanos tienen valores y principios. Y tuve una profesora de moral y ética cuando estudiaba educación que siempre nos dijo, deben ser éticamente profesionales y deben ser perfectiblemente decentes, que la sociedad los vea como ese modelo, aún en la imperfección humana, que sirva para que otros se inspiren y nunca para que los critiquen. Y así he vivido mi vida por el largo transitar de lo que ha sido mi pase, a pesar de mi corta edad, por toda la vida pública. Hoy en mi estado y en ningún estado de Venezuela, una persona puede decir, Yandir me faltó con esto, Yandir me incumplió con esto, porque hemos tratado siempre de ser rectos. No soy perfecto, no soy un santo, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Me quiero detener un momento, Yandir, porque te están enviando saludos de tu partido desde los desde los diferentes estados. Mira, tienes el estado Bolívar, Carabobo, Cojedes, creo que también vi por allí. O sea, hay un gentío aquí que está apoyándote y que te está enviando saludos y bendiciones. Quiero que sepas eso, ahí en el chat están mencionándolo.
Pero también quisiera que nos contaras un poco, Yandir, porque nosotros lo vivimos desde este lado de la pantalla, los que te conocemos, los que sabemos un poco de ti, lo vivimos con muchísima preocupación. O sea, de verdad fue algo que a todos nos tocó muchísimo cuando nos enteramos de que te llevaron y fuiste víctima de desaparición forzada. Pero, ¿cómo fue esto? O sea, ¿cómo se dieron los hechos? ¿Es algo que nos puedas contar? Bueno, realmente estaba tranquilo en la casa donde estaba. Habíamos terminado de almorzar, estábamos terminando de recoger unas cosas allá y yo voy a cerrar las puertas y pude ver cómo llegaban las patrullas a la casa e inmediatamente lo único que hice fue quedarme tranquilo, realmente esperar que sucediera lo que iba a suceder y tratar de proteger a María, que era la persona que estaba conmigo, para que ella no tuviera que vivir lo amargo que yo vivía. Y realmente, bueno, colaboré en lo que pude para evitar que las personas que también quiero fueran afectados. Pensé siempre en proteger a mis compañeros de partido, que ellos no tuvieran que pasar por ese mal rato. Las personas que han creído en mí, por eso hoy vemos esa manifestación, porque saben que siempre los he querido como una familia y así los quiero. Por eso mi carta a la opinión pública que se transmitió desde la cuenta oficial del partido durante mi secuestro, mi detención forzada, fue siempre optimista, siempre pensando en Dios, siempre valorando los principios y valores democráticos, creyendo fielmente en que este país iba a cambiar. Conociendo a María Corina como la conozco, sabía que era una mujer que no iba a dejar de luchar. Y en efecto, hoy el tiempo me da la razón y se la da a todos los venezolanos que hemos confiado en María Corina, que es una mujer de armas tomar. María Corina es una mujer seria que le ha demostrado al país en el transitar de los años que su constancia hoy la ha llevado a ganarse el respeto no solamente de Venezuela, sino hoy a optar por el premio de mayor importancia de la paz, como es el Nobel de la Paz, que hoy lo ostenta María Corina y nos debemos sentir orgullosos como venezolanos, sentir orgullosos porque tenemos hoy una mujer que es referente de la paz en el mundo, a pesar de las circunstancias que le ha tocado vivir. María Corina hoy habla sin resentimiento, ha sido una mujer que le habla al país desde el corazón, desde a pesar de no ver a su familia desde hace tanto tiempo, hoy nos invita es a reencontrarnos como nación, a reencontrarnos como país. Eso tiene que demostrarnos a todos los venezolanos que sí, como yo lo dije en mi primera declaración, el país va a reencontrarse, el país va a tener un momento de reencuentro, de pacificación, perfecto, pero con justicia, porque la justicia es la que nos va a dar esa verdadera paz perdurable en el tiempo, porque hay muchas víctimas que hoy sufren, hay muchos compañeros que perdieron todo porque tenían que sus familias ir desde lejos haciendo un gran esfuerzo. A esas personas, ¿quién les retribuye? Un padre que dejó de trabajar y percibir ingresos por más de 2 años simplemente por pensar diferente. ¿Quién le regresa esos 2 años a sus hijos que no lo vieron? Por ejemplo, el profesor Javier Tarazona, que tuvo tanto tiempo detenido. ¿Quién le regresa a él ver a sus hijos, hoy reencontrarse con sus hijos grandes, después de haberlos dejado tan pequeños? O sea, todas esas cosas tiene que venir un proceso donde se estudie el daño moral, el daño económico para cada una de las víctimas que hoy están en libertad, que están viviendo un proceso diferente, que no son nada más los 1.000 y tantos que todas las ONG han presentado, son más de 4.000 casos y no es dicho por mí, es dicho por la Asamblea Nacional que está en este momento ejerciendo, que llevan casos abiertos desde hace años con múltiples cosas. Entonces, una persona que tiene 7 años presentándose y que vive en el estado Apure, por ejemplo, ¿cuánto gasta cada vez que viaja? O sea, ese proceso, eso hay que evaluarlo y las víctimas deben tener una compensación moral para que este país pueda tener esa sociedad de paz que tanto anhelamos. Y en eso estamos trabajando. Y ya vamos a hablar de eso, pero Yandir, antes de movernos un poco en lo que es el resarcer a las víctimas, yo quisiera que, porque claro, pocos son los testimonios de las personas que realmente, y creo que es un tema emocional y es un recuerdo difícil de visitar, pero creo que quizás los dirigentes políticos tienen esa responsabilidad y de alguna manera ser quienes tomen la vocería en exponer lo que realmente pasa en las entrañas del aparato de seguridad del Estado, ¿no?
¿Quiénes han sido más valientes que ustedes que han puesto la cara por el país y lo han vivido desde adentro? Entonces, quizás para que la gente pueda entender, porque muchas posiciones políticas siempre son, no, bueno, pero es que ahora queremos apostar a la reconciliación y hacer como que un perdón y pasa la página y todo lo demás sin reconocer lo que viven las víctimas dentro de estos centros penitenciarios, que es terrible. Entonces, creo que apoyaría muchísimo darle el conocimiento a la gente de qué es lo que pasa a puertas adentro. ¿Cómo vivió Yandir el helicoide? No te escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí. Claro, sí. Al principio todos vivimos 90 días donde simplemente no sabemos absolutamente nada del mundo exterior. O sea, nada, eso es un proceso que llaman el proceso de adaptación. En ese proceso de adaptación tú no tienes mayor comunicación con absolutamente nadie. Lo único que ves es ratas y cucarachas. Esa es la realidad que vives en los primeros 90 días. No puedes saber de tu familia no puede saber de ti. Incluso yo conversé con algunos funcionarios que a ellos también les parecía eso una cosa bárbara, porque debo ser justo en esto, no todo es oscuridad, ahí también hay personas de bien, ahí también hay personas de bien que están amarrados también por el aparato del Estado y que aunque no quisieran hacer algunas cosas, terminan haciéndolas para evitar que sus familias y ellos mismos pasen a estar del lado de atrás de la cortina. Y muchos lo decían, hermano, pero es que si no hacemos esto, mañana te estamos acompañando. Entonces, es importante, más allá de profundizar en lo que vivimos, de lo que aún siguen viviendo, incluso los que portan uniformes, porque ellos también a veces están amarrados y a veces la sociedad estigmatiza a todo un cuerpo cuando se pueden sacar algunos con pinza, es cierto, son pocos, pero siempre hay luz en la oscuridad y mientras que exista una pequeña flama, nosotros tenemos que apostar a que esa luz, por muy pequeña que sea, logre crecer. Y la única forma en que va a crecer es que podamos dar el testimonio de que ellos existen. Porque estoy segurísimo estoy que algunos están aquí subidos y están escuchando. Tanto los que no son luz, pero también como los que son oscuridad, están escuchando. Y van a escuchar la realidad. La realidad es que los que estamos allí y somos políticos y tenemos responsabilidad con el país, los que tenemos un profundo amor por Venezuela, tenemos que salir a exigir paz, sí, pero como lo dije, una paz con justicia, no solamente decir pasamos la página, porque pasar la página es hacer que en los próximos años, los próximos que vienen a ser gobierno, hagan lo mismo con los venezolanos que piensen distinto. Y tenemos que marcar un precedente en la historia de Venezuela para que más nunca un venezolano o un extranjero, porque también existían extranjeros detenidos allá. Yo compartí con un argentino, con un mexicano, vimos casos tan locos como un argentino acusado de traición a la patria, quien le decía de manera jocosa, bueno, mándenme para Argentina y yo resuelvo mi problema con mi ley. Y estuvo detenido por 2 años una persona de nacionalidad argentina por traición a la patria. Entonces, locuras como esa no pueden volver a ocurrir en nuestro país. Por eso es que debemos, sí, buscar justicia para que por fin no solamente es pasar la página, es reescribir la página de la historia que hoy le ha tocado vivir a un país que no solamente son 2.000, 3.000 con procesos judiciales, son 8 millones de venezolanos que se fueron huyendo a la economía inflacionaria, huyendo a la inseguridad, huyendo a tantas cosas para vivir o tratar de vivir mejor, porque los que estuvimos o están aún encarcelados viven en una prisión, pero los que se tuvieron que ir de Venezuela viven a diario la prisión de no estar con su familia, la prisión de tener que trabajar el doble para poder medio sobrevivir, la prisión de tener que vivir sin poder representar a lo que estudió por muchos años, sino que salir adelante con lo que le toca hacer. Y lo bueno es que el venezolano siempre ha sido del tamaño del compromiso que se le toca, que le corresponde. El venezolano es ingeniero, sí, pero llegó a Argentina y le tocó lavar plato. Bueno, nada, lavamos plato y salimos para adelante. Ese es el mensaje que realmente debemos construir, que el venezolano es fuerte, es duro, pero también es inteligente. Y como es inteligente, quiere que lo valoren por eso, que lo respeten, porque es momento de que todos los que tenemos responsabilidad política veamos al venezolano como un ciudadano, lo respetemos y empecemos a escuchar a ese ciudadano que está allá abajo, que desde hace tiempo está diciendo, quiero lealtad conmigo, quiero respeto hacia mí como persona, quiero un país serio y quiero un país donde yo pueda vivir como ciudadano sin tener que rogar a un partido político. Hay que ver.
Llegó esta Ok. complicado. Bueno, A ver, Yandir. ajá, vamos. Sí. Dale, Leo. Tú Sí. sigue la secuencia que quieres llevar tú No, para ya, después seguir contigo. ya ahí yo entendí. Yo entendí. Bueno, Barba, te aprovecho a los dos, ¿no? De agradecerles porque sé que estuvieron muy pendientes de mi caso, tanto ustedes como toda la comunidad que ustedes representan. Me decía mi mamá hace unos días que siempre le gustaba conectarse al TikTok y ver a cualquiera de ustedes, pero ella siempre te buscaba a ti, Barba, y decía, a mí me gusta cómo él planteaba tu caso, él siempre estaba muy pendiente, ese muchacho te aprecia mucho, siempre mi mamá te menciona Desde, agradablemente, hermano. Y yo le desde el decía a primer ella, momento, mi él es hermano. mi hermano, ese es mi Desde el primer hermano y momento, lo sí. quiero mucho. Lo sé, hermano. Pude ver Nosotros al habíamos salir varias veces. hablado, nosotros qué, 2 días antes de que te llevaran habíamos conversado. 2 días Correcto. antes habíamos conversado cuando me llega la noticia, pero Dios bendiga a tu madre y de verdad siempre vamos hasta aquí. Ahora, Yandir, algo fundamental que esto sí lo recalcamos nosotros. ¿Cómo está Yandir Loyo? Dice de salud, ¿cómo está la cuestión del cambio de la válvula que posees en tu cabeza desde los 6 meses de nacido? Estamos haciendo un proceso de evaluación. Ya el día de mañana me termino de hacer unos exámenes que hacen falta. Estaba haciéndome exámenes generales de todo, desde la visión hasta los huesos, el tema de los pulmones. Como pueden observar, tengo un tema de una tos seca que es media fastidiosa, pero que bueno, ya la estamos atendiendo. Estamos en los próximos días, vamos a ir para que la Junta Médica evalúe el tema de cómo va a ser la operación. Ahora, gracias a Dios, existe ese tema de la laparoscopia y es menos traumante que al principio cuando me tocó, que fue todo el tema, porque eso es desde aquí hasta la vejiga. Bueno, pueden ver esto aquí, esa es parte de la válvula que baja por todo mi cuerpo. Pero ya lo estamos atendiendo porque, bueno, nada, sin vida no hay proyectos, ¿no? Entonces estamos atendiendo la vida para poder atender ese gran proyecto de país con el que soñamos. ¿Te viste mortificado en algún momento estando detenido que presentaras inconvenientes o presentaste algún inconveniente con la válvula? Sí, empecé a sentir muchos dolores de cabeza, mareo, y debo también, vuelvo y repito, debo ser responsable. Hubo una de los comisarios, pues, que les tocó asumir, que fue el segundo que me correspondió, quien muy responsablemente atendió el tema, me llevó al médico, me hizo los exámenes, y por lo menos pude estar más tranquilo, porque como te digo, no todo es oscuridad, siempre hay uno que otro que son de carrera, que son de formación, y que portan un uniforme porque vienen desde muchísimos antes, cuando las Fuerzas Armadas tenían formación, no solamente militar, sino formación humana, como hay otros que simplemente se ganaron el uniforme por gritar una consigna política, pero sí hay algunos a los cuales valoramos, por eso también cuando salí mi mensaje fue a esas Fuerzas Armadas que está allí, que porta uniforme, pero que lo hace con decencia, que tiene una insignia y es la decencia, el valor por nuestra patria, que ama profundamente a Venezuela, entre ellos muchos que hoy están todavía detenidos en el Rodeo 1 porque simplemente pensaron diferente y quisieron un cambio aún portando uniforme. Por eso hay una preocupación de mi parte y sé que de toda la comunidad de los muchachos que estuvieron detenidos por las madres que están en huelga de hambre en el Rodeo, un compañero que sigue en el helicoide, Jackson Vera, que también está allá, su hermana está todos los días encabezando esa lucha allá en la esquina de la Libertad, donde tuvo grandes amigos míos, porque pasaron muchos amigos que estaban ahí también pidiendo por mí, ayudando, acompañando a las madres y acompañando el proceso de lucha por obtener la libertad plena que hoy todavía nos falta, pero por lo menos en este proceso de escarcelación que estoy viviendo y que están viviendo muchos otros, pero que seguimos luchando para que todos los que aún siguen puedan reencontrarse con su familia. Yandiri, hablamos de reencuentro y suena enigmático, por decirlo poco, ¿no? Quizás para muchos que estamos desde afuera lo vemos difícil. Yo sé que sí es un anhelo de todos los venezolanos que llegue a un punto donde nos podamos reencontrar, ¿no? Como dices, desde la justicia, creo que por ahí parte. Pero, ¿cómo ve Yandir la ley de amnistía después de todo lo que le tocó vivir, después de que de primera mano sabe lo que sucede dentro de ese centro penitenciario tan terrible y lo que están padeciendo todos los presos políticos que aún continúan allí? ¿Cómo ves este proceso de amnistía? ¿Qué opinión te merece?
Aún le falta mucho a la ley. Creo que la ley debe ser más amplia. Creo que esa ley debe abarcar no solamente a los que por decisión de otros tuvimos presos, sino también a aquellos que le han tocado irse del país, a aquellos que aún tienen una persecución. Esa ley de amnistía debe ser más amplia. Creo que no solamente debe hacerse una consulta con sectores a los cuales ellos escuchan porque están cercanos, sino que sería importante que pudieran escuchar a unos representantes que están afuera, incluso que pudieran escucharlos a ustedes, que pudieran tener una sesión digital donde pudieran escucharlos de ustedes, porque para nadie es un secreto que muchos de ustedes también tienen procesos, son señalados simplemente por expresarse, simplemente por pensar distinto. Entonces sería bueno que pudiesen realmente existir una comisión donde todos puedan aportar y que esa ley que va a culminar o ese anexo que le van a hacer a la ley sea un anexo que fortalezca realmente la sana convivencia en Venezuela. Para que exista la sana convivencia debe existir un proceso de justicia, reconciliación y reencuentro, pero justamente en ese orden, justicia, porque hay muchos procesos que hoy están abiertos pero que tienen retardo procesal, reencuentro porque hay muchos padres que tuvieron que dejar a sus hijos en Venezuela porque los estaban persiguiendo, pero también ese paso final que es el paso de la Venezuela que todos anhelamos, donde a nadie se juzgue por pensar distinto, a nadie se juzgue por pensar distinto, donde a nadie lo persigan porque simplemente decide estar en un partido político. Fíjense que hoy hasta partidos que en algún momento fueron de izquierda terminaron perdiendo sus siglas, como el Partido Comunista de Venezuela, un partido que históricamente Decían, es de bueno, pero ¿será izquierda que los y que venezolanos hoy le robamos el tete a los quienes lo niños Jesús? fundaron o quienes los eligieron su militancia ni siquiera son los que están al frente de esa organización. O sea, a ese nivel de barbaridad se llegó. Por eso es que necesitamos que Venezuela tenga ese proceso de justicia, reencuentro y reconciliación. Ahora, Yandir, reconciliación, yo creo que es una consecuencia de la justicia, como bien lo dices. Ahora, tenemos un escenario bastante complicado, ¿no? Yo creo que para los venezolanos no se nos presenta proceso fácil, ¿no? Por ahí andaba en las redes, decían, bueno, pero ¿será que los venezolanos le robamos el tetero al niño Jesús? O sea, no nos ha tocado una sencilla, creo yo, y especialmente en estos momentos donde la gente está ávida de información para tratar de entender lo que realmente pasa y el escenario político que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú todo este tema de lo que sucede en la medida que puedas o sientas la posibilidad de expresar con todas las dificultades del caso? ¿Cómo ves esta especie de transición que sí, pero no, pero lo que estamos viviendo, que es temporal, pero no es, pero ¿cómo lo ve Yandir? Formalmente no ha iniciado. Estamos en un proceso donde el actual sistema se está autodesmontando y lo vemos con la renuncia o renuncia inducida que ocurrió hace unos minutos. Vemos que esa Asamblea Nacional, que todos sabemos que hay profundas diferencias o dudas de su legitimidad de origen, le toca aceptar este proceso, pero le da paso a que el nuevo fiscal que va a asumir el cargo tenga la responsabilidad de hacer justicia real con los casos, repito, que tienen muchísimos años en retardo procesal, que le dé celeridad al tema de la ley de amnistía, pero que también permita como fiscal que los que están afuera puedan regresar amparados en esa ley de amnistía y los que tienen un proceso administrativo abierto, a los que no se les ha podido demostrar absolutamente nada, simplemente cese ese proceso, porque esa es la verdadera justicia. Ese sería una verdadera ofrenda de paz para el país, una verdadera ofrenda de paz para los venezolanos que tenemos 27 años escuchando, quiero paz, quiero reconciliación, pero entonces al mismo tiempo te persigo, te separo de tu familia, te doy un salario con el que no puedes vivir. Entonces al final del día llegamos a tener un ministerio de la suprema felicidad cuando en Venezuela
ese tema fue simplemente una caricatura, porque el venezolano, repito, y tú bien lo decías, nos ha tocado muy difícil, ¿no? Nos ha tocado bastante difícil, pero hemos aprendido a estar a la altura del compromiso que se nos ha presentado. El venezolano dolarizó el país antes que lo hiciera la economía estable. El venezolano comenzó a subsistir y empezó a entrar más remesas al país por lo que enviaban los que están fuera que por los ingresos propios de Venezuela, teniendo nosotros infinidad de recursos para que este país, aquí no debería existir una persona pobre, aquí no debería existir personas sin un hogar, porque si nos hubiesen dado esa gotica de petróleo que nos ofrecieron en algún momento, todos los venezolanos pudieran tener una casa, pero esa gotica de petróleo se convirtió en centenares de hogares. Se encontraron para tanto dinero y no sabían qué hacer, congraciarnos y recibir aplausos en espacios como CARICOM, en espacios internacionales que hoy, después de mucho tiempo, esos mismos espacios le niegan la entrada a Venezuela. O sea, cuando empezamos a ver eso, empezamos a reconstruir la historia de Venezuela y vemos todos los pasos tortuosos por lo que ha tenido que vivir nuestro país. Nuestro país ha vivido un proceso de deterioro simplemente porque quienes estuvieron al frente del momento petrolero más grande, de la bonanza más importante petrolera del país, no estaban a la altura del compromiso ni del momento que les tocó vivir. Se encontraron con tanto dinero y no sabían qué hacer cuando teníamos un país que las universidades estaban decayendo, teníamos un país con deficiencia eléctrica, teníamos un país con los hospitales en grave deterioro. Ese fue el momento para tener los mejores hospitales, las mejores escuelas, construir un penso académico que nos permitiera tener una fortaleza educativa. Acabaron con la beca Gran Mariscal de Ayacucho, lejos de fortalecerla con tanto convenio internacional, lo que hicieron fue deteriorar los 40 años de democracia y de construcción histórica para el país. Ok, me estoy riendo en los comentarios porque yo a veces cierro los ojos así la gente en los comentarios. Barba se durmió, Barba está como cansado, no, sino que, señores, ustedes saben que yo vivo atento a la noticia y tengo el teléfono también aquí porque me están bombardeando de noticias. Yandir, no fue una renuncia inducida, bueno, sí fue una renuncia inducida, pero con reenganche a defensor del pueblo. O sea, un show, no sabía quién era. O sea, lo mandan a autodespedirse de fiscal general para reengancharlo como defensor del pueblo. Bueno, es que yo creo que es una fase transitoria en la que estamos viendo cómo le quitan esa autoridad, pero no lo quieren dejar bajo la incertidumbre de una futura persecución, ¿no? Entonces, de alguna manera es garantizarle una breve protección del Estado en un cargo menos importante donde se haga énfasis en su temporalidad. Sin embargo, bueno, el alcance no creo que sea muy distante, veremos, y lo digo porque efectivamente la persona que de manera temporal ubican en este cargo del Ministerio Público, en esta fiscalía, es una persona que está sancionada. Larry DeBoe. Es un abogado, supuestamente defensor de derechos humanos, pero es una persona que está sancionada desde el 2019 por parte de Canadá, precisamente por la vinculación con crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo creo que los cambios se vienen. Podemos ver quizás un poco más de eficiencia, sin embargo, el problema de este sistema es de fondo. Entonces, yo creo que el cambio va a venir realmente cuando podamos ver verdaderos tecnócratas encargarse de las instituciones y colocar allí a personas competentes, ¿no? Porque indiferentemente de tus estudios, si careces de amor por el país y mucho más de moral, difícilmente puedas ser competente para un cargo tan importante como es la Fiscalía General de la República. Ok. Yandir, ¿cómo se prepara tu persona y el movimiento y el partido? ¿Quieren que del 1 al 100 probabilidad de que hayan elecciones en este 2026? No te escuchamos, Yandir, no te escuchamos. 85. Ya. ¿Será? Tira una encuesta ahí, Leonela. Vamos a tirar una encuesta aquí con la gente. Vamos a tirar una encuestica para ver ahí 10 minutos ahí rapidito. El país va a la reinstitucionalización y para que eso ocurra tiene que tener autoridades legítimamente electas, tiene que tener una Asamblea Nacional seria, una Asamblea Nacional consistente con los tiempos que vive el país. Para allá vamos, creo que un paso fundamental vamos a empezar a ver cuando designen a un nuevo presidente del CNE, que estoy seguro puede ocurrir muy pronto. Todo eso va a permitir
que las autoridades que el pueblo venezolano elija prontamente según su artículo 5 de la Constitución nos permita un paso a una verdadera transición. Vamos a poder ver muy pronto regresar a esa persona por la que todos votamos, que es Edmundo González Urrutia. Vamos a poder ver muy pronto a la líder de la democracia venezolana. Vamos a poder ver muchas cosas pronto, porque estoy seguro que se está caminando en un camino nada fácil, lleno de espinas, donde tenemos muchos obstáculos, pero que así como sorteamos todos y cada uno de los obstáculos para hacer primarias, cuando decían que no se podía, para ganar las elecciones, cuando decían que nunca ganaríamos, para tener los testigos en todos los centros de votación, así vamos a lograr también llegar a ese final que tanto hablamos. No, y te hago la pregunta, disculpa, Leonela, es por las recientes declaraciones de Marco Rubio, que está por aquí cerca, en el Caribe. Marco Rubio aseguró elecciones pronto en Venezuela, necesitará la legitimidad de unas elecciones democráticas y justas. Están ahorita, están calienticas estas declaraciones de Marco Rubio, y entonces yo también tengo una percepción de que tal vez, pero creo que entre las normativas electorales, si va a haber un cambio en el CNE, mínimo el CNE tiene que tener 6 meses establecido. Creo que si no estoy equivocado, entre las normativas del CNE. 3. En caso de contingencia. ¿Hay un párrafo de contingencia? Lo que pasa es que hoy todo lo que tenemos va partiendo de algo totalmente diferente. Si te das cuenta, hoy en Venezuela ni siquiera hay todavía una sentencia clara sobre el vacío de poder. Hay una interpretación, según por el TSJ. Entonces, todo eso varía mucho. Quiere decir que todo lo que viene es mediante acuerdos políticos. Acuerdos políticos que ya sabemos todos muy bien. Marcos Rubio está dentro de esos acuerdos políticos. Donald Trump está haciendo su parte. Cada quien está haciendo lo que le toca. La líder de la democracia, María Corina, está trabajando muy cerca en eso. Edmundo está haciendo lo que sabe hacer como diplomático de carrera de toda una vida. Entonces, créanme que hoy todo está perfectamente alineado para que los venezolanos pronto tengamos esa reconciliación de las familias venezolanas, donde ustedes van a poder volver a su país, a abrazar a sus familiares, donde los que están fuera van a tener la posibilidad de venir. Los que estamos aquí vamos a poder salir a abrazar a otros que no pueden o no quieren volver porque ya hicieron una vida afuera, pero que están prontos y ansiosos de recibir a sus hermanos, a sus primos. Estamos pronto a esa Venezuela que anhelamos. Bueno, les doy los resultados de la encuesta. Básicamente, un 93% de las personas que votaron creen que se darán unas elecciones este 2026. Hay gente que no votó, ¿oíste? Sí, mucha gente no votó, están flojos. Pero bueno, yo lo veo y veo un escenario todavía, claro, quizás pensamos en el proceso y decimos, oye, pero esto sería algo bastante complicado, ¿no? Porque cuando nos planteamos los pasos que tienen que darse para ver un proceso electoral en Venezuela y decimos, hey, hay que sanear el CNE, hay que sanear el registro electoral, hay que reincorporar, por supuesto, de alguna manera las embajadas y los consulados en el exterior para permitirle a la tercera parte de la población poder elegir y también de acuerdo con lo que dice Yandir de acuerdos políticos, que es lo que estamos viendo básicamente, porque si tú me dices a mí que quiero ver a una asamblea elegir a las autoridades de un nuevo CNE, yo te diría, oye, mira, está como complicado, ¿no? Porque sabemos que las personas que ostentan estos curules en este momento tienen un problema de legitimidad de origen. Entonces, ¿cómo se plantea Yandir y su organización ante esta disyuntiva que es básicamente en un escenario donde se supone que vamos encaminados hacia la ruta electoral? Tenemos una oposición que ni tan oposición o no sabemos a qué se opone, y tenemos otros personajes que es complicado. ¿Cómo se lo plantean ustedes a nivel de organización? Enrique, la oposición de Enrique Capriles, hoy por cierto, por ahí de unas declaraciones, se tiró hoy una de real opositor, increíble. Bueno, yo te voy a decir una cosa. De acuerdo con las últimas encuestas, el único personaje que todos los venezolanos coinciden, el 85% de la población de esa encuesta coincidió en el que en el personaje con mayor rechazo era Enrique Capriles. Que por lo menos en algo sí tenemos unidad. Bueno, eso sí. No, aquí salió pataleando porque designaron a Tarek William Saá como defensor del pueblo, ¿oíste? Yo creo que esto es una burla
para todos los venezolanos. Es una burla. Y Burla es bailar salsa verdad, después de que te malandrean unas elecciones. Mira, Yandir, cuéntame. ¿Cómo se plantean el escenario electoral ustedes con este multiverso no podría decir que son partidos, pero ¿cómo se enrutan a esto, no? A este camino electoral. Hay un ejemplo en Polonia del 56, con Lech Wałęsa, con el movimiento Libertad, si mal no recuerdo el nombre, donde las primeras elecciones fueron las elecciones semidemocráticas, donde se construyó la mayoría en un parlamento que luego permitió que se saneara el país mediante las instituciones. Entonces yo creo que esa es la vía que está pronto en Venezuela. Vamos a tener unas elecciones semidemocráticas, ya sabemos bien quiénes serán los encargados de montar ese proceso de elecciones, lo decía Marco Rubio, vienen unas elecciones democráticas para Venezuela, eso nos indica que organismos internacionales van a estar sobre el proceso de elecciones, sobre los resultados de las elecciones y que esos mismos organismos se van a encargar de que esas elecciones, que repito, serán semidemocráticas, nos conduzcan a una pronta elección totalmente democrática donde los venezolanos vamos a poder elegir de manera ordenada el nuevo sistema democrático que regirá el país, no solamente por los próximos 6 años, sino que estoy convencido que lo que salga de ese proceso electoral va a ser un acuerdo ciudadano para los próximos 50 años de reconstrucción del país, porque vamos a tener que reconstruir el país desde las bases, desde la educación, desde ese niño que hoy está formándose en nuestras escuelas, desde allí vamos a tener que empezar a refundar el ciudadano venezolano. Y a mí me parece, y quizás por esto yo hablo de que me parece surreal, ¿no? Todo este planteamiento de algo electoral, cuando todavía tenemos situaciones como esta. Por ejemplo, en este momento, mientras se da este proceso de reconciliación de perdones y todos los asuntos, el régimen le está confiscando la casa a Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado. Entonces, ¿cómo quedamos planteándonos un escenario electoral donde todavía vemos las arbitrariedades que se siguen cometiendo a las personas que de alguna manera se relacionan con María Corina Machado o son parte de su equipo, a cualquiera que quiera hablar en contra, a los que de alguna manera apoyen lo que hace la administración Trump o todo esto? O sea, para mí no conectan los puntos, porque yo digo, entonces ahora los únicos reprimidos van a ser las personas que apoyan a María Corina Machado y todo lo demás está bien. O cómo nos vamos a plantear una ruta electoral, cómo nos planteamos más allá una reconciliación entre todos si todavía hay persecución, porque evidentemente hay persecución. No te escuchamos otra vez. Se escucha, cuando empiezas a hablar se escucha como que estás debajo del agua y después vuelve. En este momento le da la oportunidad a quien hoy está asumiendo el cargo de fiscal general de hacer las cosas de forma correcta. Vamos a ver su primera actuación como fiscal, cuál será mediante el caso que está ocurriendo e inclusive a quien está hoy de manera momentánea en la Defensoría del Pueblo, que antes se jactaba también de ser defensor de los derechos humanos. Veamos entonces cómo hoy en esas dos nuevas posiciones van a empezar a jugar. ¿Por qué jugar? Bueno, porque hoy tienen ellos todavía el sartén por el mango. Defensoría del Pueblo debería hacer un pronunciamiento sobre lo que está ocurriendo, que se garantice el derecho a la propiedad privada y el respeto a la misma, y el nuevo fiscal debería hacer que el proceso que se está dando sea un proceso dentro del marco legal, y si no hay absolutamente nada contra esa persona, inmediatamente debería cesar el proceso que está iniciando. Creo que son dos cosas fundamentales, se están dando en el momento correcto para empezar a que los venezolanos, la comunidad internacional y todos los actores que convergimos en el país podamos observar lo que viene con estas dos nuevas autoridades que están. El partido EPC, ¿cómo se ve en la plataforma unitaria? En la última reunión no vimos a ningún representante ahí, por cierto. Nosotros no somos parte de la plataforma unitaria, nosotros somos parte de Con Venezuela, que era algo más amplio, es donde estamos todos. La plataforma unitaria la conformaban 10 partidos, hoy son 8. Tenemos buena relación con todos, creo que en lo personal tengo buena relación con Roberto Enrique, quien está hoy al frente de la plataforma unitaria, y con varios de los compañeros que están ahí, aunque no acompañamos muchas de las formas en las que ellos hacen política. Nosotros creemos
en la política de una forma diferente, pero respetamos, porque como somos demócratas, respetamos la decisión y su accionar político. Vuelvo y repito, creo que hay personas de bien, hay personas con las que tenemos un excelente trato, entre ellos Gallo Piglieri, que es una persona con la que incluso llegamos a compartir bastante en ese lugar de oscuridad. También está Delsa Solórzano, que viene haciendo un pronunciamiento importante con respecto al tema de los derechos humanos. Ya te mencionaba Roberto Enrique y muchos más, de Yalik Saray, con la que también tenemos muy buena relación. Soy varios con los que están allí, hemos conversado y con los que estoy seguro tendremos que seguir conversando, porque hoy no podemos plantearnos una reconciliación, un reencuentro con aquellos que ayer nos perseguían y entonces negarnos a hablar con los que de una u otra manera han estado en la misma acera con nosotros. Entonces tenemos que hablar con ellos. ¿Qué Creo que crees es tú el que hay que hacer momento con el de sumar, helicoide? de ¿Centro unificar comercial, criterios un museo para lograr o esa derrumbar toda esa verdadera verga? transición y lograr que los venezolanos tengan esa paz que necesitan? Por supuesto que todo esto tiene que ir bajo la orientación de la persona que el pueblo venezolano decidió como líder democrática de los procesos de cambio, y esa es María Corina Machado. No existe una fórmula donde en la ecuación no esté María Corina Machado, porque de lo contrario es una fórmula errónea. Bueno, así es. Dandy, bueno, ya tenemos más de una hora. Una pregunta que hay que hacerle a todos ustedes los que han estado en el helicoide. ¿Qué crees tú que hay que hacer con el helicoide? ¿Centro comercial, un museo o derrumbar toda esa verga? Mira, yo creo que es una infraestructura muy costosa, es una infraestructura bastante fuerte. Creo que debería usarse para lo que en principio fue creado. Debería hacerse un espacio donde sea un centro comercial que le permita economía al país, que le permita ingresos a Venezuela, que le permita que por medio de eso que tantos venezolanos sufrimos pueda recibir o percibir el Estado venezolano impuestos para que sean invertidos en salud, para que sean invertidos en educación, para que el país se realce. Porque es que si destruimos una infraestructura con tanto tiempo, que además para construirla hoy es casi imposible por el costo, estaríamos malbaratando recursos del mismo país y de los mismos venezolanos. Entonces, si empezamos a darle una buena fórmula, un buen uso, vamos a empezar a que el venezolano empiece a recibir o a percibir algo. Por supuesto, como es tan grande, podría quedar un espacio para, para que se pueda ver allí lo que tocó vivir, que se haga un pequeño espacio de museo donde pueda el venezolano en unos años ver lo que tocó vivir y que eso sirva como orientación, como educación, para que más nunca vuelva a ocurrir y que allí se puedan contar las historias de muchísimos que los ha tocado pasar por allí, para que las nuevas generaciones sigan defendiendo la democracia, no tengan miedo y podamos tener un país serio y responsable. Bueno, ¿será? Encuesta de 2 minutos rápida. Preguntémosle a la audiencia si está de acuerdo con Yantillo. Yo creo que te van a Yo te lo decir que digo. no. Si fuera por mí, yo. No, yo sí no creo bueno, yo creo que primero debemos consultarlo con las personas que estuvieron allí. Creo que eso sería primordial. Déjame colocar la encuesta. Yo creo que ahí hay muchas historias. Sí, Es muy Mira, duro, pero no, y que yo creo que es importante, quizás, entiendo que mucha gente dice, no, bueno, pero ¿cómo vamos a...? Ahí está la encuesta, muchachos, voten, está arriba, usted puede votar qué hacer con el helicoide aquí para que nos deje saber lo que piensa. Ahora, quizás en mi opinión muy personal, yo considero que Venezuela en los últimos 27 años ha vivido un proceso traumático. Y como todo trauma, nunca sana por completo. Siempre queda algo, ¿no? Entonces, parte de poder rehabilitar ese trauma pasa por reconocerlo. Y yo creo que es muy importante ese reconocimiento, porque cuando hablamos de una ley de amnistía que te tacha de violento, básicamente te pide reconocer un delito que no cometiste para poder otorgarte una especie de perdón que implica una revictimización cuando tienes que acudir al mismo juez que
hace que estés donde estás, ¿no? Y cuando atraviesas procesos de tanta injusticia, cuando te roban, cuando te quitan todos tus bienes, cuando te despojan de tu libertad, cuando te despojan de tus seres queridos, y eso genera una herida muy fuerte, una herida que tenemos 9 millones de venezolanos que estamos fuera del país, y por una circunstancia u otra tenemos que vivir procesos traumáticos, separación de nuestra familia. Ha sido 27 años donde los venezolanos hemos tenido que pasar por mucho. Y yo creo que el helicoide vino a ser parte de ese simbolismo, ¿no? De lo que se vive puertas adentro, pero lo que también se vive puertas afuera por parte de los familiares. Entonces yo creo que es una representación muy simbólica que más allá de servir un propósito a nivel de infraestructura, creo que debe servir un propósito a los venezolanos, ¿no? Y no es netamente el económico, yo creo que quizás el propósito de esa estructura y ese simbolismo, porque quizás ustedes no lo vivieron, ¿no? Pero ustedes no se imaginan lo que vivimos todos los que estábamos afuera cuando al helicoide le pusieron cohetes de Navidad. O sea, para nosotros fue algo horrible y se ha vuelto un símbolo. Entonces yo creo que ese símbolo debe servir de memoria, de que allí el venezolano pueda decir, es verdad, sí pasé por esto, lo reconozco y puedo a partir de eso sanar. Porque si no reconocemos lo que hemos vivido, ¿en base a qué vamos a construir y qué vamos a construir? Tenemos que reconocer que ha sido un proceso de desgaste, de heridas, que anhelamos una reconciliación, que queremos abrazarnos, que queremos volver, los que estamos fuera y los que están dentro quieren hacer una vida próspera y normal. Por supuesto que sí. Pero ¿a partir de dónde? La única manera para mí es el reconocimiento de todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, aquí en la encuesta, y discúlpenme el discurso, dice para 103 votos, demolición, 41 votos, un museo que fue la ganadora, 48 votos, y un centro comercial tiene 14. Yandir, creo que tu propuesta... Esta es democracia. Democracia, estamos en democracia. Pero está bien. Pero fíjate que dentro de mi propuesta se unificaban dos. Sí, pero yo creo que hay mucho simbolismo, Yandir. Yo creo que hay mucho simbolismo. Estoy de acuerdo con lo que tú decías. Mira, hay mucho... como tú lo expresabas. No, a mí yo he escuchado ese discurso de Leo, yo lo he escuchado en varias personas, podemos hacer el helicoide para que nunca se nos olvide, porque también tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Cómo estás tú con tu reconciliación con los chavistas? ¿Estás para reconciliarte con Diosdado Cabello? No, chico, tú eres loco. No, yo con ese tipo no quiero nada. Y yo los he visto, son capaces de reconciliarse con el helicoide, pero con un chavista no. Yo he escuchado esa incoherencia. Es que no puede existir una verdadera convivencia, y con esto no quiero ir a la cohabitación, porque no es lo mismo. Una verdadera reconciliación y una verdadera convivencia a futuro, y a una que nos lleve y nos conduzca y nos mantenga en la construcción de un país, si nosotros no podemos reconocer todo lo que hemos vivido. Tenemos que partir de la honestidad, o sea, reconocer que es lo que nos costó, lo que nos hicieron, lo que se sufrió, tanto todos como país, para poder construir algo nuevo. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir seguir adelante, es precisamente reconocer lo que vimos. Y hasta que no podamos llegar a esa fase, muy difícilmente veo yo una reconciliación. Y no solamente es eso, sino que si lo hacemos de esa forma, vamos a evitar retroceder y caer en la misma trampa, vestida de otro color, que nos señale igual, nos persiga igual, nos divida igual y nos haga huir igual de nuestro país. Estuvimos a punto de perder Venezuela. Y digo perder Venezuela porque lo que te cataloga como país es tu población. Y hoy tenemos un tercio del país fuera. O sea, hoy Venezuela se diseminó por el mundo. Hay venezolanos en todas partes del mundo. Entonces, eso es parte del dolor, es parte del sufrimiento. Porque cuesta mucho y duele. No es lo mismo agarrar un avión y ir a viajar y querer conocer el mundo a tener que agarrar una maleta de sueños y tirarte caminando por una frontera, por un río, por una selva, para lograr algo. Por ejemplo, fíjate un tema con quien convivía allá adentro. Yo convivía allá con Ángel el Fresa, con Ángel Cárdenas. Qué muchacho tan diferente el TikToker a Ángel Cárdenas, ¿no? Cuando tú conversas con Ángel Cárdenas, el humano, la persona, más allá del personaje, es un joven bastante responsable con sus hijos, tiene un hijo autista que él ha criado prácticamente solo, por el que todos los días sufría pensando, ¿qué hago yo aquí mientras que mi hijo está afuera y yo he sido el único que lo crié, yo fui el que lo acompañé? Y sufría a diario pensando en su chamo. O sea,
la humanidad de él de verdad que me sorprendió. Es un muchacho con unos valores bastante significativos, muy distintos a lo que muestra en su contenido. Es un joven que creo que Venezuela le ha negado muchas oportunidades, pero que aún a pesar de eso no se ha dejado vencer. Y logró sus sueños, logró de una u otra manera salir adelante, sacar adelante a su chamo, y que hoy piensa en estar en el país, contribuir al país y lograr que Venezuela sea esa Venezuela que todos queremos, donde se respete la diferencia de pensamiento. Porque fue una de sus declaraciones, y me lo comentaba ayer apenas salió, que tuvimos una llamada y me decía, hermano, me entrevistaron y lo único que dije fue, yo quiero que en el país se respete lo que pensamos y que a nadie más pongan preso porque simplemente vote por otro partido o piense diferente. O sea, eso nos permite ver lo que tú decías, que cuando reconocemos y partimos por reconocer lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, nos va a permitir ser una nueva sociedad más fuerte, más inteligente y sobre todo vacunada contra ese gen comunista para que más nunca nos persiga esa mancha de destrucción. Excelente. Bueno, Bueno, mira, por agradecidos aquí están contigo. diciendo, no, por aquí que si pudiste ver a Leito Oficial, creo que estaba en otro piso, él estaba en la Sí zona lo 1. vi, sí lo vi, sí lo vi, sí lo Dios vi. Y de mío. hecho, fue de las primeras personas donde me pasaron a una de sus celdas. Leo sí es un caso perdido, pero también No, le tengo me cariño. dijeron que no está muy bien, no está muy bien. Tiene bastantes situaciones, pero Sí, también es un muchacho con bastante, que ha sufrido mucho y que es un caso, pero en lo personal me pareció también un muchacho al cual hay que ayudar de alguna u otra manera. Así que fue muy duro todo lo que hizo contra una sociedad, porque no fue contra un gentilicio nada más, fue contra toda una sociedad, pero también en las conversaciones que pude tener con él también está bastante arrepentido de muchas cosas que hizo. se fue por límite, hermano. De más, Habló la Casa Blanca, habló el presidente, habló el hombre más rico del mundo, puso a hablar todo el mundo, volteó el planeta, fin de mundo, personas es ocupadas un caso, en es la un caso. sociedad mundial, voltearon hasta para escribir un Twitter para él, fin de Sí, es un mundo. caso. Es un Ah, caso. no. Un Bueno, vivo no, no, ejemplo de que lo malo David, vende. David se quedó con él bastante rato solo en una sola celda. Entonces, bueno, imagínense a David. Pobre David. Qué Tuvo 3 complicado. meses solo con él en una celda. David Correa. Mi madre. Bueno, por lo No, menos se pudo reír leíto de chistes, eso sí. Va a tener para echar chistes, sí, eso sí, va a tener 10 programas cuando haga sus espectáculos. No, terrible. eso es una Bueno, locura. estimado Yandir, bueno, ya estamos al límite ya aquí con el tiempo para ti. De verdad agradecido por esta invitación, hermano. Leonela, No, de verdad, muchísimas gracias, Yandir. Cuando quieras volver, aquí estamos. Vamos a seguir dando la lucha y bueno, agradecidos por ti, que estés bien, que tu salud esté bien, que tu familia esté bien y que bueno, que ya tengas ganas de reincorporarte a hacer todo lo que bien vienes haciendo y este trabajo político y que bueno, que podamos finalmente construir una Venezuela bonita, ¿no? así es. A los que Gracias están a ustedes. presentes, a los que están presentes en el en vivo, todos sigan a Yandir Por Loyodite, favor. secretario general del partido Evolución Política decente. Política del Centro, Ahí está. EPC. Correcto. Gracias, gracias, Sígalo, gracias de verdad, muchachos. sígalo, señores, que él perdió su cuenta y no crea, políticos y actores les cuesta mucho crecer aquí en las redes. Seguro. Y aquí más, en TikTok cuesta más. Sí, señor. Entonces, Gracias, continúe. muchachos. De Pero verdad, gracias a ti. gracias. Mi aprecio, mi cariño con cada uno de ustedes porque sé el esfuerzo que les toca hacer y de verdad mi valor a ustedes los estimo mucho. Después que pude salir y ver todo lo que pudieron hacer todos, de verdad que nos muestra el gran cariño humano que tenemos los venezolanos. Me recuerdo esa llamada, Barba, que tuvimos apenas logré estar en libertad. Mira, sin duda alguna, que hoy puedo decir, los aprecio como familia, Dios me los bendiga, Dios los proteja, que pronto ustedes también puedan regresar a su patria y abrazar a sus familiares que están aquí adentro y que podamos conocernos y compartir como nos gusta el buen venezolano en una buena celebración venezolana. Es más, los voy a invitar para el llano para que tengan una fiesta criolla. Buenísimo, Algún día buenísimo. una fiesta de Lorza, una fiesta patronal de Lorza. Así es. Cuidado. Bueno, mi estimado, suerte, bendiciones. Dios te bendiga a ti y a Bendiciones tu para ti. familia grandemente. Gracias siempre. Cuídate. Bueno, allí lo tuvieron, a Yandir.